Bueno, vamos a ver la diferencia entre lo que habíamos visto hasta hoy en día, que era el cifrado simétrico, y este nuevo enfoque, que es la criptografía asimétrica o de llave pública. Vamos a ver sus características y bueno, básicamente qué lo hace diferente a los esquemas pasados. Vamos a ver qué ventajas tiene, qué desventajas y algunos algoritmos. Bueno, esta idea de criptografía asimétrica o de clave pública fue introducida en los años 70 por dos personajes, por Whitefield Diffie y Martin Hellman. Vamos a ver más adelante que de hecho hay algunos algoritmos que llevan sus nombres. Y bueno, ¿cuál es la principal diferencia de este esquema a los pasados o al pasado de llave secreta? Bueno, la diferencia es que en la criptografía asimétrica o de llave pública, la clave no es única. Si recordamos un poquito lo que veíamos antes, en los algoritmos que analizamos, se usaba la misma llave para cifrar y para descifrar. En este caso no. Aquí tenemos un par de llaves, una pública y una privada. Obviamente tienen que estar relacionadas matemáticamente. ¿Por qué? Porque lo que yo cifro con una, lo descifro con la otra. Y viceversa. Lo que yo cifro con la llave A únicamente es descifrable con la llave B. Y lo que cifro con la llave B únicamente es descifrable con la llave A. Entonces, esa relación que comparten hace que se pueda usar para distintos esquemas. Ahorita vamos a ver más adelante cómo se usa y para qué sirve. Y bueno, hasta la fecha han surgido muchos algoritmos de este tipo. Pero bueno, no todos se han llevado a no todos se usan actualmente porque muchos de ellos han resultado ser inseguros o algunos son poco prácticos. Vamos a ver que regularmente este tipo de algoritmos es mucho más complejo que los de llave privada. ¿Por qué? Pues porque usa llaves un poco más grandes o la codificación es más compleja, consume más recursos, entonces no todos son prácticos en su uso. Muchas veces cuando se cifra algo, el mensaje cifrado resultante es de mayor tamaño que el mensaje original, entonces eso en la práctica pues no sirve, porque bueno, hoy en día se busca optimizar recursos, entonces el hecho de que un sistema de cifrado haga que transmitamos más datos de los datos originales, pues provoca que no sea práctico para muchas aplicaciones. Y bueno, lo que les comentaba, de que muchas veces la longitud de la clave es muy grande. Si recordamos un poquito los sistemas de simétricos, pues las llaves eran de 100, de 64, 128, 256 bits. Y vamos a ver en estos tipos de algoritmos o de sistemas que las llaves son de 1024, 2048 bits, lo que los hace que sean un poco más complicados de manejar. Las claves son más grandes y por lo tanto las operaciones que hacemos con ellas pues también son un poco más complejas. Y bueno, ¿por qué, por qué este tamaño de llaves? Pues bueno, eh, la idea es que esas llaves son de tal tamaño porque están basadas en problemas matemáticos complejos. Es decir, si un atacante quisiera hacer cierto tipo de ataque sobre las llaves, tendría que resolver problemas matemáticos complejos como son la factorización. Y bueno, este tipo de problemas matemáticos hoy en día no son tratables, bueno, con el tamaño de llave que se emplea, no son tratables en un tiempo bueno. O sea, no conviene tratar de atacarlos porque la llave es muy grande y tardaría mucho tiempo en descifrarla. Y bueno, este es un esquema básico de lo que es la criptografía asimétrica. Vamos a analizar parte por parte para que vean el proceso que se realiza. Si ven, en este esquema, bueno, se trata de una transmisión simple de una entidad A una entidad B, en este caso de Bob a Alice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bob le quiere enviar un mensaje a Alice.
¿Cómo le hace para que pues nadie pueda ver su mensaje? Lo que hace es que Bob toma la clave pública de Alice. ¿Sí? Bob consulta un pool de llaves públicas y de ahí toma la llave pública de Alice y cifra el mensaje mediante algún algoritmo como RSA. Vamos a ver que existe ese y más. Entonces cifra ese mensaje con la llave pública de Alice y lo transmite. Entonces aquí en medio pues va cifrado ese mensaje con la llave pública de Alice. Dijimos que la relación que hay entre el par de llaves es que lo que cifro con una únicamente se descifra con la otra. Entonces, Alice lo recibe y como fue cifrado con su llave pública, únicamente la llave privada lo puede descifrar. O sea, en este caso, únicamente Alice lo puede descifrar. Entonces, Alice usa su llave privada para descifrarlo y obtiene el mensaje original. ¿Sí? Si se fijan en esta parte del medio, no importa que alguien más pueda ver el mensaje. A final de cuentas va cifrado y únicamente es descifrable usando la llave privada. Y esa llave privada nada más la conoce el propietario, en este caso Alice. ¿Sí? Entonces es el esquema básico de un cifrado mediante criptografía asimétrica. Cifro con llave pública que está a disposición de todo el mundo, o sea, es de dominio público, y descifra únicamente el interesado con su clave privada. Entonces la diferencia, si se fijan, en este tipo de esquemas no hubo ningún intercambio de llaves y si recordamos un poquito, eso del intercambio de llaves era un problema complejo en la criptografía simétrica o en la de clave privada. ¿Por qué? Porque tanto para cifrar como para descifrar se usaba la misma llave. Entonces tenía que existir algún medio mediante el cual se compartieran llaves y dijimos que eso era pues bastante peligroso porque bueno, muchos ataques se hacían en base a eso, a interceptar las llaves que se compartían y ya con eso podían tener acceso a la información. Y en este caso pues no hay ningún intercambio de llaves, entonces simplemente viaja el texto cifrado y quien lo recibe descifra con su llave que nada más él tiene y así se evita ese tipo de problemas de intercambio de llaves. Vamos a ver ahora otro esquema. Vean la diferencia. En este caso, Bob le envía igual un mensaje a Alice, ¿no? Entidad A a entidad B. Pero fíjense, ahora Bob lo que hace es que ese mensaje lo cifra con su llave privada, con la llave privada de él mismo, de Bob. Lo manda. Alice lo recibe. ¿Y qué pasa? Si Alice se da cuenta que recibe un mensaje de Bob cifrado con la llave privada de Bob, pues Alice va a tomar del pool de llaves la llave pública de Bob y lo va a intentar descifrar. Y como fue cifrado con la privada de Bob, pues efectivamente puede ser descifrado con la pública de Bob. ¿Qué ventajas tiene esto? ¿Para qué me sirve? O sea, ¿qué gana Alice con haber podido hacer eso? Pues bueno, vean el siguiente ejemplo, un escenario. Por ejemplo, Bob le manda a Alice, no sé, le manda a cobrar dinero, ¿no? Le dice, oye Alice, deposítame 1 millón de pesos a la cuenta 123. Ese mensaje va cifrado, le llega a Alice, Alice lo recibe, lo descifra con la pública de Bob y obtiene el mensaje, deposítame 1 millón de pesos a la cuenta 123. ¿Cómo puede estar segura Alice de que realmente puede depositar dinero con confianza a Bob? Pues como ella lo descifró con la llave pública de Bob, a fuerza, necesariamente, ese mensaje tuvo que haber sido cifrado por la privada de Bob. O sea, mediante ese proceso de cifrado, ella se da cuenta que realmente la persona que lo envió es legítima, ¿sí? O sea, aquí más que seguridad, está comprobando que el emisor es un emisor legítimo, ¿sí? Entonces, si lo analizan un poquito, es más o menos el esquema de una firma digital. Se puede decir que el documento que viajó o la información que viajó iba firmada por Bob, de forma que quien lo recibe y lo puede descifrar con la pública de Bob, pues se da cuenta que realmente ese mensaje era de Bob, o sea, viene firmado por Bob.
Si se fijan la diferencia con el esquema pasado, es que cuando yo transmito, en el pasado, cuando yo transmito información cifrada con la pública de alguien y alguien lo descifra con su privada, pues la idea es que nadie en el camino lo pueda ver, ¿sí? Ahí provee confidencialidad. En este caso, cuando yo transmito algo cifrado con mi privada, lo que yo quiero hacer notar es que va con mi firma. O sea, quien lo reciba y lo descifre con mi pública puede estar seguro de que lo cifré yo. ¿Por qué? Porque va firmado por mí. Y entonces es la ventaja que tiene este tipo de esquemas de clave pública y privada, de que se puede usar para dos cosas, ¿no? Para la seguridad de información y para la parte de firmas digitales. Y bueno, esta tablita hace una pequeña comparación de los dos tipos de sistemas, el sistema de clave privada y el de clave pública, ¿no? Bueno, el primero dice que los sistemas simétricos pues necesitan el mismo algoritmo y la misma llave, tanto para cifrar como para descifrar, ¿no? Además de que, bueno, lo que dijimos, de que quien cifra tiene que ver la manera de compartir la llave para que quien va a descifrar pues pueda hacer ese proceso correctamente. Mientras que en los sistemas de clave pública, pues igual se usa el mismo algoritmo, pero con la diferencia de que aquí la llave no es única, como veíamos, sino que se utiliza un par de llaves, llave pública y llave privada. Obviamente ese par de llaves tienen cierta relación matemática que hacen que lo que yo cifre con una, únicamente lo descifre con la otra y viceversa, ¿no? Y bueno, en cuanto a seguridad, pues en los sistemas clásicos de llave y de llave secreta, pues esa llave precisamente es en la que se basa toda la seguridad del sistema. Si esa llave se compromete o se la ve alguien no autorizado, pues tiene acceso a todos los datos, ¿no? Y además, bueno, se dice que el conocimiento del algoritmo más algunos segmentos del texto cifrado no debe ser suficiente para conocer la llave. O sea, esa llave tiene que ser tan fuerte, tanto que el hecho de que yo conozca el algoritmo y algunos ejemplos del texto cifrado, algunas partes del texto cifrado, no debo de poder yo con eso determinar la llave. Y bueno, en los sistemas de clave pública, como dijimos, solamente una de las dos llaves permanece en secreto, la clave privada, esa únicamente la tiene la persona propietaria. La llave pública es de dominio público y bueno, está al alcance de cualquier entidad, ¿sí? Para su consulta. Igual, dice que debe ser casi imposible o al menos impráctico descifrar un mensaje si no conozco más información. Además de que conociendo el algoritmo y alguna de las llaves y además ejemplos o fragmentos del texto cifrado, debe ser insuficiente para determinar la otra llave. ¿Sí? Como dijimos, las dos llaves tienen cierta relación, pero esa relación tiene que ser tan compleja de que el hecho de que yo conozca el algoritmo, fragmentos del texto cifrado y la otra llave, aún así su relación debe ser tan compleja de que con eso no me permita reconstruir la otra llave. ¿Sí? O sea, son llaves muy muy grandes y con una relación bastante compleja. Y bueno, realmente en la práctica, como dijimos, los algoritmos de clave pública son más complejos, o sea, no son tan sencillos en su implementación, además de que dijimos que gastan más recursos o no son tan prácticos. Entonces lo que se hace actualmente es lo siguiente. Bueno, RSA dice que es uno de esos algoritmos, quizá el más popular, debido a que es de los más sencillos, ¿sí? Además de que es bastante robusto, ha sobrevivido a una multitud de ataques. Y bueno, tiene la característica de que como todos los simétricos, generalmente las llaves son mucho más grandes que los algoritmos simétricos, ¿no? Por ejemplo, veíamos en los simétricos hace tiempo que, como dijimos, había claves de 64, de 128 bits, las cuales se consideraban seguras. Y en los simétricos, como les mencioné ahorita, pues se recomiendan llaves de 1024 bits en adelante. Entonces, como ven, hay una gran diferencia, sobre todo ya a nivel computacional, cuando se intente trabajar o manipular estas llaves,
pues es una gran diferencia trabajar con llaves de 128 bits o trabajar con llaves de 1024 bits, ¿sí? Cuando ya se intentan hacer operaciones, cifrados, descifrados, manejo de llaves, el hecho de manejar una llave de tamaño 1024 bits o más hace que el algoritmo se vuelva mucho más complejo. Y bueno, en la práctica lo que se hace, como los sistemas de clave privada o los simétricos son más sencillos, o sea, son menos complejos, pero tienen el problema del intercambio de llaves, lo que se hace es que se usa una combinación, ¿sí? Lo que se hace es que, por ejemplo, si yo quiero transmitir gran cantidad de información de una entidad A a una entidad B, lo que hago es que no uso un sistema de clave pública, porque eso es muy costoso, dijimos. Lo que uso es un sistema de clave privada, o sea, un algoritmo de los que vimos primero, para mandar toda la información, ¿sí? Y bueno, me enfrento al problema que dijimos de intercambio de llaves. Entonces, ¿cómo le hago? Lo que hago es que para intercambiar la llave, para mandar la llave, ahí sí, la llave la cifro con un algoritmo de clave pública, ¿sí? Entonces, de esa manera, todo el grueso de información lo cifré con un algoritmo sencillo, barato, por así decirlo, y la parte esencial, que es la llave, ahí sí la cifré con un algoritmo más complejo, ¿sí? Entonces, en la práctica muchas veces se usa esta combinación de esquemas para asegurar la confidencialidad y obviamente tratar de optimizar recursos, que es, hay que encontrar ahí cómo usar estos dos tipos de sistemas, encontrar un balance. Y bueno, vamos a profundizar un poquito más en la forma de usar estos sistemas de clave pública. El más importante, bueno, el primordial para el que fue creado es el hecho de poder cifrar y descifrar mensajes, ¿no? Entonces, bueno, como dijimos ya anteriormente, el emisor cifra el mensaje con la clave pública del receptor, ¿sí? De forma que este mensaje únicamente va a poder ser descifrado por el receptor con su clave privada. Firma digital. Pues en este esquema, como ya vimos, el emisor firma un mensaje con su clave privada, ¿sí? Eso de firma se refiere a que cifra un mensaje con su llave privada. De forma que el receptor está seguro de la procedencia del mensaje cuando utiliza la clave pública del emisor para descifrar, ¿sí? Es decir, si yo recibo un mensaje que dice venir de la persona A, yo únicamente estaré seguro de que realmente viene de A si yo puedo descifrarlo con la pública de A, ¿sí? Si yo lo descifro con la pública de A y lo descifro bien, quiere decir que realmente venía de A, ¿sí? Ese es el poder de usar el par de llaves públicas y privadas, que puedo verificar eso, ¿no? Puedo autenticar al emisor. Y bueno, también se usa para intercambio de llaves, como veíamos, es cuando hacemos una mezcla de ambos métodos, ¿no? Dice, el emisor y el receptor utilizan criptografía simétrica y el cifrado e intercambio de la clave se realiza mediante un sistema simétrico. Lo que veíamos, ¿no? De que si es una gran cantidad de información, pues es más costoso si lo cifro todo con criptografía asimétrica. Entonces lo que hago es que cifro con simétrica y únicamente la parte de intercambio de llaves o la llave la cifro con la asimétrica para poder enviar la llave sin ningún problema. Y bueno, este tipo de sistemas tiene también una vulnerabilidad. Bueno, tiene varias, pero la más importante, vamos a ver esta que es la más clásica, ¿no? Se llama ataque intermediario. Dice, el ataque intermediario puede darse en un algoritmo asimétrico. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Vean la siguiente figura. Tengo dos entidades, A, B, y una tercera C que simula un atacante, ¿no? Entonces, en este esquema, por ejemplo, A se quiere comunicar con B. Entonces, ¿qué hace A para enviarle mensajes a B de forma que estén cifrados, ¿no? Entonces, A le pide su clave pública a B, ¿sí? Si A quiere enviarle un mensaje a B y que únicamente B lo pueda abrir, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que cifrar con la pública de B, para que nada más B con su privada lo pueda abrir.
Entonces, ¿qué hace A? Le pide a B su clave pública. B se la manda, ¿sí? Pero C se interpone e intercepta la clave que B le mandaba a A. ¿Y qué pasa? Entonces ahora C suplanta esa llave y envía una creada por él. Sí, o sea, envía su clave pública. Entonces se dan de cuenta que estamos aquí. A se la pide a B, B se la manda, pero la intercepta C y C la cambia por la propia. Y le manda a la pública, pero de C. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que lo que A esté mandando a B, realmente A se lo va a estar mandando a quién? Pues a C, ¿sí? Porque A lo va a estar cifrando con la pública, pero la pública de C, porque esa fue la que recibió. Entonces, lo que A mande cifrado va a poder ser interceptado por C y leído por él, por su privada. ¿Cómo le hace para que B no se dé cuenta? Pues una vez que C ya lo leyó, lo vuelve a cifrar con la pública de B, que él la tiene, él la capturó. Y así a B le llega y puede ser descifrado también por B, ¿sí? O sea, está bien en el sentido de que B recibió su información, o sea, no le llegó nada. Aquí lo malo en este tipo de ataque es que C se dio cuenta o se está dando cuenta de la comunicación de A hacia B, por esa suplantación de llaves que hubo. No sé si se entiende esta parte, ¿sí? Y bueno, básicamente lo que dije, ¿verdad? Dice, si A cifra un mensaje para B, en realidad está generando un mensaje cifrado para C, que podrá interceptarlo, descifrarlo con su propia llave, volverlo a cifrar con la llave de B correcta y reenviárselo a B. De esta forma, C tendrá acceso a toda la información cifrada que viaje de A hasta B sin que ninguna de sus víctimas advierta del engaño, ¿sí? Porque aparentemente, me regreso a la diapositiva anterior, aparentemente A le está enviando mensajes a B y le están llegando a B, nada más que en el camino están siendo leídos por C, ¿sí? Entonces depende del tipo de sistema que yo esté, en el que yo esté implementando mi seguridad, pues puede ser un problema, ¿verdad? O sea, aunque el hecho de que C no modifique nada, está observando información y eso puede ser un sistema, un problema, dependiendo del tipo de sistema que yo esté implementando, ¿sí? Y bueno, cualquier documento firmado digitalmente por C será interpretado por A como procedente de B, lo que decíamos, ¿no? Una vez que C lee la información, pues C lo vuelve a cifrar con la pública de B y le llega a B. B lo recibe y piensa que es de A, ¿sí? Porque únicamente lo que hizo C fue leerlo y volverlo a mandar, ¿sí? Entonces es el tipo de situaciones que pueden pasar en este tipo de ataque. En base a lo que se ha visto ahorita, ¿cómo creen que se puede evitar esto? O sea, ¿o qué esquema me sirve para tratar de que esto no pase? Dice, la única forma de evitar es buscar mecanismos para garantizar que la clave pública que recibe A realmente es de B. Piensen un poquito esta parte, ¿por qué pasó eso? Bueno, aquí, si ven el diagramita, me regreso. El problema fue que cuando A le pidió su clave pública a B, B se la mandó, pero en el camino fue interceptada por C y se le envió otra, la propia. Entonces, el problema fue ese intercambio de llave de B hacia A, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible evitar esto? Pues encontrar alguna forma de garantizar de garantizar que si yo pido una llave, esa llave que me llegue realmente sea de la entidad que yo quiero, ¿sí? Si yo soy A y le pido a B una llave, que esa llave que me llegue realmente sea de B. ¿Cómo creen que yo pueda hacer eso? Pues bueno, la solución más obvia es que la clave pública de B esté firmada digitalmente por un amigo en común que certifique la autenticidad de la clave. En este caso, esa entidad se llama una autoridad certificadora, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Ay, perdón, me regreso. ¿Qué es lo que hace una autoridad certificadora?
De manera general, vamos a verlo más adelante, ¿no? Pero de manera general, una autoridad certificadora lo que hace es que es una tercera entidad, ¿sí? Y esta autoridad tiene, por así decirlo, tiene un pool de todas las llaves públicas de las entidades, ¿sí? De manera que si yo soy la entidad A y quiero comunicarme con B, en lugar de pedirle a B, oye B, dame tu clave pública, le digo a la autoridad, oye autoridad, dame la clave pública de B. ¿Cómo estoy yo seguro que lo que me manda la autoridad realmente es la pública de B? Pues porque la autoridad certificadora es una autoridad de confianza y además lo que me llegue va a venir firmado por ella, ¿sí? Al igual que cualquier entidad, la autoridad también tiene clave pública y privada. Entonces, si yo le pido información a la autoridad, le digo, autoridad, dame la clave pública de B y me la manda. Esa clave pública de B que yo le pedí va a venir firmada por la autoridad. De forma que si yo la descifro con la pública de la autoridad, es que realmente me la envió la autoridad. No sé si se entiende esa parte, ¿no? Es básicamente el mismo esquema. Yo como entidad A voy a estar seguro de que la información que me llega realmente me la da la autoridad porque la autoridad la firma. Entonces yo la descifro con la privada de la autoridad y me doy cuenta que realmente lo que me envía lo envía la autoridad. Entonces ya en la información que recibo, pues me doy cuenta de que la llave pública de B es tal y ya puedo empezar a enviarle mensajes a B, ¿sí? Entonces ese es de manera muy muy básica, sin tanto detalle, el esquema o la forma en que se trabaja en este tipo de sistemas mediante una autoridad certificadora. Ya más adelante, cuando veamos la parte de certificados digitales, vamos a profundizar un poquito más en esta entidad. Pero por lo pronto, quiero que se queden con esa idea de que un problema en la criptografía asimétrica es precisamente ese tipo de ataques, el ataque intermediario, y que para eso fue creado esta idea de la autoridad certificadora, ¿no? Para eh, realmente poder yo estar seguro de que las llaves que me mandan o las llaves públicas son realmente de quien yo de con quien yo me quiero comunicar, ¿no? Entonces, bueno, más adelante hacemos un poquito más de énfasis en esto y vamos también a ver más adelante algunos algoritmos de este tipo de criptografía asimétrica